Hola, buenas tardes. Me presento, soy Manuel Guiró, coordinador de Vaso de Honor. Quisiera agradecer la asistencia a todos los presentes. Quisiera agradecer también a todos los voluntarios y compañeros que han ayudado a desarrollar este acto y todo el trabajo que conlleva la preparación y el deshacer el acto, todo en conjunto. Me lo presentaré quiero pedir disculpas y presentar las excusas por parte del delegado de empresa de Roca, de la CGT, que hoy está haciendo de piquete en la empresa, porque estaban ahí los de UGT y los de comisiones, y como siempre han desaparecido, se han quedado solamente los de CGT con sus afiliados, y está ahí Jordi con ellos trabajando. Me ha dicho que por favor que le acepte sus disculpas, y en los próximos actos ya vendrá con nosotros a plantearnos el tema de Roca. Hoy, esta tarde noche, tenemos la grata compañía de Pedro Ayllón, delegado de secretario general de Nissan por el sindicato Uso. Tenemos también a Fausto Ramírez, del Comité General de Ciudadanos y de la agrupación Vaso de Honor, Carmen de Rivera, diputada de Ciudadanos, y Albert Rivera, nuestro presidente. Le doy ahora la palabra primero a Pedro, luego hablará Fausto, luego hablará Carmen y luego hablará Albert. Bueno, ante todo, buenas noches. Bueno, a nosotros nos invitaron a esta conferencia y lo agradecemos ya hace un mes, y bueno, les dije que vendría. Yo no sabía tampoco exactamente cuál era el tema que se pretendía exponer o plantear, y bueno, veo que es el tema industrial en Cataluña, sobre todo el papel de los sindicatos. Nosotros, concretamente hace un año, hicimos ya una conferencia que planteó un SOC, en el cual estuvo Ciudadanos, respecto al tema de las deslocalizaciones, en aquel momento en el cual se iniciaban las deslocalizaciones en Cataluña y en España. Nissan fue un poco la punta del iceberg de todas las movilizaciones y de las reestructuraciones que hubieron, y ya en aquel momento bueno, llegamos a una serie de conclusiones, los que estábamos en aquel foro, ¿no?, de que Cataluña es industrial y tiene que seguir siendo industrial, por mucho que hay que respetar el resto de los sectores que también tienen que ir en una línea de incremento y de... En ese sentido, bueno, nosotros, ¿cómo lo vemos? Bueno, evidentemente los números que hay en cuanto al sector industrial en Cataluña, yo creo que más o menos todo el mundo los ve. Que lee prensa más o menos está viendo constantemente que están habiendo expedientes de regulación de empleo, que sean temporales o sean de extinción. Todo el mundo está viendo pues, el desempleo que está subiendo en torno al 18%, y todo el mundo también creo que está viendo que las políticas activas industriales, tanto en Cataluña como a nivel de Estado, no están siendo suficientes. Y digo en Cataluña porque en Cataluña, bueno, yo por ejemplo he estado en algunos foros en los cuales ha estado en este caso las dos consultorías que son las responsables de toda la política industrial, como en la de innovación, la de empresa y la consultoría de trabajo. Siempre hemos sido críticos con que nunca han adoptado una política de anticipación, y siempre se ha intentado hacer políticas de cubrir el expediente. Ahora tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo de NEA, ¿no?, muy presente. NEA es una multinacional que en ese sentido ya hace 7 años se sabía cuál era su estrategia, se sabía que Roquetas tenía que cerrar, se sabía que Ávila, que también tenía muchos trabajadores, tenía que cerrar, y que solo quedaba más. Eso lo sabía todo el mundo, pero ahora todo el mundo corre para intentar demostrar que realmente se está con las personas de Terras de Nebra y que realmente se va a intentar reactivar el tejido industrial en aquella zona. Cosa que veo harto difícil porque no hay posibilidad de buscar otros sectores, y creo que al final pues, los callarán con intentar darles pues, las indemnizaciones que toque y poco más. Nosotros en Nissan lo hemos pasado complicado, el sector del automóvil ha pasado muy complicado. El sector del automóvil es el 6% del PIB en España, es un sector que arrastra mucho, que tiene muchas empresas auxiliares y que es un sector estratégico para Cataluña y es un sector estratégico para España también. Y en ese sentido yo creo que el gobierno central y el gobierno autonómico no han hecho los deberes. Y no han hecho los deberes porque cuando resulta que en el resto de países
como Alemania y Francia ya se estaban articulando medidas para impulsar la demanda, nosotros todavía estábamos discutiendo qué es lo que teníamos que hacer. Y cuando hay una crisis de estas características, uno de los elementos importantes es la inmediatez y la rapidez de intentar impulsar medidas. Y en ese sentido nosotros queremos que no sea hecho. Esto lo hemos planteado nosotros al conseller Huguet y a Marc Serna, los foros en los cuales podemos. Digo los foros en los cuales podemos porque a nosotros nos pasa algo similar a lo que nos pasa a vosotros, a los ciudadanos. Nosotros, USOC, en Nissan sí que es verdad que somos el primer sindicato, pero en cuanto se unen comisiones y UGT, pues, hombre, nos hacen una avería detrás de otra, ¿no? Intentamos que no sean averías muy graves, pero nos hacen una avería detrás de otra. Con lo cual, entendemos el perfil de partido y entendemos también los problemas que tenéis vosotros. Entonces, bueno, nosotros en Nissan creemos que problemas, yo antes lo comentaba con Albert Rivera, poco antes de que la compañía se vaya, yo creo que a fecha de hoy no existe ese miedo. Sí que es verdad que la dimensión de la compañía pues, ha quedado reducida en los trabajadores, que multiplicado por 4 de las empresas auxiliares estamos hablando de esto. Nosotros entendemos, en este caso, que la herramienta que son los seres, ya sean los temporales o las distinciones, en el caso de los temporales, tiene que ir siempre en el otro lado de la balanza el impulsar, el intentar garantizar el nivel de vida. Y sé que es difícil, ¿no? Pero es decir, no se puede estar pagando desempleo, no se puede estar dando ayuda desde el gobierno, desde el gobierno de la Generalitat, y resulta que a la vez, pues en una misma empresa que se les ha dado 100 millones de euros, pues coge y se despide a los trabajadores, ¿no? Es una cosa muy objetiva, muy razonable, que cualquiera lo entienda, ¿no? Pero al final no se hace, ¿no? Y estamos viendo como día tras día van saliendo expedientes de regulación de empleo, y luego hay otra serie de empresas, que no son las empresas pequeñas, que en este caso no somos nosotros, que están cerrando, que no salen los medios de comunicación, por tanto, no salen los medios de comunicación, no se entera nadie, pero que es un flujo constante de desempleo que está apareciendo. Bueno, en el último año en Cataluña hay 236.000 parados más, y yo creo que es un ratio importante, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en una situación muy complicada. Yo el otro día estaba en Bruselas, porque estoy también en la Confederación Europea de Sindicatos, y bueno, hacemos las comparaciones un poco de cómo estamos todos. Bueno, nosotros tenemos más del doble de desempleo que tiene el resto. Contando que no tenemos marcas propias, que son de los elementos importantes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los gobiernos, aun sabiendo que es complicado, tendrían que tener unos canales muy directos con las multinacionales y con las empresas auxiliares, de no llegar cuando resulta que el plan estratégico ya se ha adoptado, de estar en sintonía constante, de tener el nivel de información suficiente para poder maniobrar en un sentido o en otro, sabiendo que las multinacionales, pues es verdad que no tienen ni Dios ni patria aquí, pero yo creo que una política más activa se podrían hacer cosas. Nosotros denunciamos mucho, sobre todo también, el tema de la situación de las compañías con expedientes de regulación, en el cual al final se pactan recolocaciones, muchas veces con empresas privadas a través de la empresa pública, en el cual al final nunca se recoloca a nadie, ni nunca se incrementa el tejido industrial de la zona. Y nosotros habíamos hecho muchas propuestas, que inclusive pues, al tripartito se les había hecho llegar, respecto a la necesidad de blindar a esos trabajadores y de que en este sentido la Generalitat sea la valedora de esos trabajadores. Quiero decir, si en un momento determinado son recolocados, hay que indemnizarles con una póliza civil y demás. No han querido porque ellos lo que prefieren es que una vez se les ha echado a 2.000 trabajadores, porque hay que olvidarse, ¿no? Bueno, ya está, tiene solventado, se ha echado a un trabajador y a partir de ahí, pues oye, ya el tiempo irá mitigando ese bum 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 bum, ese ruido que hay, y al final nadie nos pedirá más responsabilidad. Bueno, yo no me quiero tampoco alargar, yo quiero decir básicamente que bueno, lamentablemente este año van a seguir habiendo expedientes de regulación de un detrás de otro. A nosotros nos pillan en las compañías en las cuales estamos presentes, evidentemente. Las posibilidades de resolverlos son complicadas, porque tampoco tenemos grandes ayudas de la propia administración, y al final nos vemos en la necesidad única y exclusivamente
de negociar indemnizaciones, ¿no? O de pelear, como hicimos en Nissan durante 2 meses, que yo creo que, bueno, se nos vio, yo creo que se nos vio en la televisión y en los periódicos, como estuvimos por toda Barcelona intentando por 2 cosas. Básicamente, una, concienciar a la opinión pública de que eso era un abuso, le echaron 40% de la plantilla. Yo creo que lo conseguimos, si bien es cierto que luego al final no salió exactamente lo que nosotros creíamos que tenía que salir. Yo creo que en ese sentido, para concienciar a la opinión pública, tendría que ser que los sindicatos estuviéramos muy activos. Hay una realidad, es casi innegable. Los sindicatos mayoritarios, casi los 2 son comisión de UGT, y realmente está en una situación en la cual, para funcionar, son grandes empresas, necesitan que en sus presupuestos el 70% sea con los presupuestos generales del Estado. Eso es así. Las cuotas sindicales, como mucho, les pueden cubrir un 30% de los gastos. Y entonces eso conlleva que en otras situaciones pues tenga que ser copartícipe, o tengan que ser copartícipes pues, de todas las estrategias de los gobiernos. Es una cosa que yo creo que todo el mundo ve, pero que es difícil pelear, sobre todo por los pequeños, ¿no? Porque al final también los medios de comunicación también tienen color, y hasta en eso tienes que pelear, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía yo antes que realmente entiendo un poco la filosofía de estos partidos que nacen. Nosotros no nacemos hace mucho tiempo, pero estamos en una situación de desventaja, y vosotros habéis nacido relativamente, sois jóvenes, y que con 2 portaaviones, como son los partidos mayoritarios, pues es complicado. Pero bueno, yo creo que no hay que tirar la toalla, que bueno, hay que tener ganas de hacer cosas y de demostrar a la opinión pública y a la ciudadanía que hay más alternativas y que hay otras ideas, y bueno, pues intentar tener suerte. Bueno, en ese sentido, pues os deseo que las próximas elecciones pues tengan suerte. Gracias, Pedro. Fausto. Hola. Hola. Bueno, por micrófono. ¿Sí? Mejor. Vale. Bueno, pues buenas noches a todos. Soy miembro de Ciudadanos y miembro además de la agrupación de Badalona Santo Cotono Barcelona Nord. Participo en el comité ejecutivo desde hace unos pocos meses. Y de alguna manera, aunque el acto está previsto en su momento, como ha dicho Pedro, sobre el tema de la crisis, nos hemos encontrado con que recientemente, de un mes para acá, han surgido más motivos sobre los que tratar, sobre los que discutir y sobre los que preocuparnos. Aparentemente en Cataluña no tenía que haber, no estaba previsto que la corrupción fuera un motivo de preocupación. La corrupción era una cosa de España, de Andalucía, de Valencia, de otros sitios. Aquí pues todo estaba controlado, todo estaba abimatado, no había problemas, éramos poco menos que la base ideal. ¿Qué ocurre? Que desde julio más o menos la Audiencia Nacional, o sea, a actuación de la Agencia Tributaria, destapó el caso Millet, que todos sabemos que ha sido un caso de malversación de fondos públicos que se lleva llevando a cabo prácticamente desde hace 10 años como mínimo, en lo que está encausado. El tema Pretoria, que es un tema reciente para nosotros de hace unos 15 días, que en este caso ya no afecta solamente a lo que ha sido la imagen de la Cataluña formal vinculada al OCEO y al valor de la música, sino que afecta a un ayuntamiento gestionado por los socialistas, otro tema que parecía que era poco menos que impensable. Ha surgido el tema de los informes, tanto los de la Generalitat como los de los ayuntamientos, que parecía que es que aquí no se dilapidaba dinero en cosas innecesarias, y nos hemos encontrado de golpe pues con que somos, o no somos, tenemos políticos que son tan corruptos como los que pueda haber en cualquier otro lugar del país, con lo cual nos toca hacerle frente de modo conjunto, recurriendo en primer lugar a las instituciones, que son las que nos tienen que garantizar y los que tienen que evitar, prevenir y de alguna manera pues sancionar a las personas corruptas según el Estado. Entonces nos hemos encontrado con que en alguna manera en Cataluña
estas tres situaciones recientes, todas hayan sido previamente advertidas por algún organismo u otro. Es decir, en el caso Millet, la Sindicatura de Cuentas ya pasó aviso en el año 2006, más o menos aproximadamente, a la Generalitat, de que había irregularidades muy manifiestas en la gestión de la música, de la fundación. En alguna manera, la Generalitat, que era el organismo a la que le corresponde velar por el uso de las subvenciones que se dan, sencillamente lo ignoró, lo guardó en el cajón. Primera pregunta que nos hemos de hacer todos: si tiene una información, ¿por qué no se investiga? ¿A quién puede afectar? O sea, ¿cuál es la causa por la que eso no se mueve? ¿Por qué hay que esperar a que la agencia tributaria le haga llegar a la Audiencia Nacional y sea por ese camino sobre el que se tenga que investigar? ¿Cuál es la causa por la que, de alguna manera, la Generalitat puso un manto por encima? Bueno, es la pregunta que les hemos de hacer y que nos tienen que contestar. Y ya lo ha hecho Ciudadanos en el Parlamento cuando ha exigido la investigación, que la respuesta ha sido negativa, porque en definitiva algo tiene que ocultar cuando lo quieren y aceptar la investigación. En el tema del caso Pretoria, que afecta, que es fundamentalmente vinculado a corrupciones de carácter urbanístico, aquí nos encontramos con que todos están en la olla, es decir, están alcalde corrupto por parte del PSC, están políticos de la vieja guardia de Convergencia, que en alguna manera dejaron de ser políticos, pero no dejaron de trabajar como trabajaban cuando eran políticos, es decir, especulando, recibiendo comisiones en este caso, por recalificaciones, y que lo mismo, de alguna manera, hay una Sindicatura de Cuentas que debe de gestionar todo lo que son actividades relacionadas con las recalificaciones de terrenos municipales, y que ante ese caso pues han hecho espaldas, o sea, no han hecho ningún caso. Es decir, nos hemos encontrado con que tanto en ese caso como en los informes, tanto PSC como Convergencia, cuando han tenido ocasión, no han querido de alguna manera investigar lo que se ha detectado como fraudes. Nos encontramos con que ahora, cuando se hace público, acuden por un lado a decir que es humano el tema de la corrupción, que son unos pocos. Sabemos que es humano, es cierto, es decir, hay 3.000 años, 4.000 años de gobiernos donde siempre tendremos casos de corrupción, pero también ha de ser humano, y es obligación como ser humano, el hacer acciones de prevención, de detección y en alguna manera de castigo ante las personas que son corruptas. Entonces, se sabe que la corrupción es una cosa que es humana, ¿por qué no se activan y se llevan adelante los mecanismos que tenemos para defendernos? Cuando no se hace es porque no interesa, y si no interesa es porque todo el mundo se ha mojado. Ya hubo situaciones anteriores con el caso del 3%, donde lo que se hizo fue no levantar la manta, porque todos nos aplicamos. Ahora nos encontramos con que Montilla hace una propuesta que de alguna manera intenta justificar lo ocurrido y hace una especie de maquillaje o lavado de cara, pero no hace lo que debe hacer, que es fomentar y permitir que participen además todos los partidos en una investigación parlamentaria. Eso de alguna manera nos hace ver que las instituciones tienen una función que a veces los partidos políticos que están apalancados en el poder durante mucho tiempo, aunque se vayan alternando, que forman esa especie de partitocracia, en alguna manera controlan, ahogan, asfixian los organismos que existen para defender los intereses de los ciudadanos. Es necesario que se inicien estas investigaciones, de alguna manera, que el Parlamento ponga en marcha las propuestas que ha hecho Ciudadanos, que básicamente han consistido en que el Síndic de Cuentas sea un organismo independiente, profesional y transparente, que la ley electoral aplique las limitaciones de mandatos para evitar que la gente se acontrone y evidentemente genere una red de perversión en todo lo que tocan, y que exista una transparencia real en los procesos de recalificación urbanística, que son uno de los motores que han dado lugar a los casos de corrupción que tenemos. Sin más, por ahora, digamos, eso es lo que debes exponer de alguna manera. La voluntad y la necesidad de que el Parlamento sea el primer organismo que, en lugar de asfixiar y ahogar a los organismos que hay, que son para defender al ciudadano, se dediquen a fomentar su transparencia y su eficacia.
Muy buenas tardes a todos. Tenía muchas ganas de venir aquí, que hemos sido invitados por la agrupación de Barcelona Snor y teníamos una promesa formal de hacer este acto y además con mucha ilusión y personalmente además muy agradecida de haber sido invitada. Yo, en fin, se ha hablado aquí de los principales males que asolan en estos momentos a Cataluña, ¿no? También son comunes a toda España, no es que nosotros seamos singulares, aunque sí quiero decir que estamos a la altura del mejor, vamos. O sea, no tenemos nada que envidiar a los valencianos, en esto sí que estamos igual, o a los madrileños, pero en fin, lo malo es que es una triste realidad y que nos vemos inmersos en ella y muchos ciudadanos y conciudadanos estamos sufriendo todas estas medidas que se han abordado que parecen, como ha podido decir el compañero de uso, que no se sabe a dónde van. O sea, se están reclamando por parte de los sindicatos, como ahora comentaba, pues por ejemplo, intentar mantener el nivel de empleo, que parece una cosa lógica, con medidas, se está diciendo y advirtiendo desde hace años. Y la Consellería de Trabajo y Finanzas, pues dedicados a lo suyo, ¿no? Naturalmente, una cosa que ha apuntado y que nosotros lo vivimos a nivel político, pero lo sufrimos también, como ciudadanos que somos y lo vemos en el Parlamento, es la connivencia de las centrales sindicales mayoritarias y hegemónicas con la Consellería de Trabajo y de Finanzas y con el propio gobierno central. O sea, son aparatos anquilosados, elefantes que necesitan abastecerse, pero a grandes niveles. O sea, no tienen cintura y tienen que pasar y estar por donde diga en aquel momento el gobierno de turno, porque se les acaba, les cierran el grifo. ¿Qué pasa? Sindicatos como Uso son sindicatos incómodos, porque viven más de su afiliación y no tienen desde luego esas plantillas, porque ya son verdaderas empresas. Esos sindicatos yo he podido ver y que van al dictado. ¿Para qué engañarnos? Celestino Corbacho proviene de UGT, Marc Serna, siendo, a mí me parece una persona válida en muchos aspectos suyos profesionales que yo no he podido conocer, pero su vida se inició con entrada de la UGT, se debe a la UGT y la UGT se debe a ellos, porque la UGT los ha puesto ahí, o sea, y así muchos otros. Entonces, bueno, nosotros entendemos, claro, están subvencionados y obedecen a la voz de su amo. Por lo tanto, la defensa que verdaderamente se puede hacer desde esos dos sindicatos es escasa y desde luego insuficiente. Yo os quiero decir verdaderamente a los de Uso que yo como usuaria y abogado que estoy permanentemente en los juzgados y en el Departamento de Trabajo, os he visto, os he oído, nos hemos podido quedar con vosotros en la puerta viendo cómo estáis ahí con vuestros afiliados y defendiendo los intereses de vuestros compañeros en Nissan. Lo hemos visto, yo lo he visto, ¿qué pasa? Estamos en Nissan y hay unas pancartas bestiales y así y ya también. Coincido contigo en que el outplacement en el actual sistema de gestión no funciona. O sea, el outplacement ya es la propina que desde luego a la empresa no le cuesta nada porque es un gasto deducible, pero que verdaderamente no cumple la función que debe cumplir, que es la de recolocar. Luego no hay un seguimiento por parte de la Consellería, no hay una exigencia de que efectivamente esta medida o la gestión de la empresa de outplacement haya sido eficaz y óptima. Y entonces, bueno, se trata de ver quién hace una oferta más interesante para la empresa. Muchas veces son la torna que se da en una negociación y bueno, no pasa de tener aparcados a estos trabajadores con unos cursos que yo estoy enterada que no sirven para nada, que es nada más que enseñarles a hacer un currículum que todo el mundo sabe,
que también te enseñan en el INEM, y a aprender cómo se hace una primera entrevista. Y esto no arregla nada, ni palía nada, ni ayuda a nada. Yo creo más bien en otro sistema como el que han apuntado aquí el compañero de uso, de efectivamente hacer un sistema en el que se implique la consellería y que verdaderamente se haga bien, y a lo mejor se tiene que hacer de otra manera. No sé cómo, porque tampoco soy una experta en el placement, sino sencillamente yo sé lo que es y lo he utilizado, pero creo que sí que se debería escuchar a las personas que están implicadas en ello para que sea verdaderamente eficaz. Yo os puedo decir desde mi perspectiva del Parlamento que esta situación que se padece desde las centrales sindicales y desde los puestos de trabajo, nosotros lo padecemos exactamente igual, como ha apuntado Fausto, siempre llamo Flavio, Flavio, Fausto, con un nombre tan bonito, las dos son bonitos por esto. Como ha apuntado Fausto, ¿no? Nosotros también somos víctimas de los grandes partidos. Pero esos dos grandes partidos que se ponen de acuerdo y que es todo un teatro, y os lo digo yo que acabo de llegar y lo veo como una espectadora desde fuera y que os quería transmitir en este mi primer acto en el que intervengo como diputada, es un teatro, ¿vale? Los dos grandes partidos parece que están muy peleados, pero luego entre ellos ya dicen, bueno, hasta aquí llegaremos en el debate tal, hasta aquí nos tiramos los trastos, hasta aquí no, ahora escenificamos en el Salón de los Pasos Perdidos un encuentro de que queremos que se acabe la corrupción, pero no es cierto. Si fuera cierto, se hubiera dado paso a la petición, que somos los únicos que lo pedimos, de una petición de comisión parlamentaria para que se vea lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado con el dinero de los ciudadanos? Que al fin y al cabo son los que estamos pagando todas estas subvenciones que no son de ellos, que se dan tan alegremente. Naturalmente los partidos políticos son cómplices de este sistema corrupto al que asistimos, y a su vez ellos son víctimas. ¿Y por qué está pasando esta corrupción? Porque ellos son víctimas de la codicia, así de claro. O sea, la corrupción no es nada más que esa codicia en la que se han instalado para realmente seguir perpetuándose en el poder a través de una financiación ilegal como la que están practicando, y muchas veces ya hemos pasado al terreno de lo personal, donde ya superamos la requete codicia con el caso Villet, conocido por señor Villet, ¿no? Bueno, pues en este panorama político en el que estamos inmersos, y donde se ha visto que hay una falta de valores evidente en las instituciones y en los representantes de los ciudadanos, que no somos, que los representantes de los ciudadanos, los políticos, parece que se han olvidado de que nosotros representamos a los ciudadanos y que además tenemos la obligación de rendir cuentas. Esto parece que nunca rinde cuentas. ¿Por qué creo que es importante que esté Ciudadanos, que aunque ahora estemos dos parlamentarios de Ciudadanos? Porque de entrada ahora, aunque parece que hacen lo que quieren, de entrada ya se tientan la ropa. Porque ya saben que hay un señor, que es Albert Rivera, que está allí diciendo, oiga, ¿cómo ha dicho? Y nos está dando la razón ya en el Tribunal Constitucional. En muchas cosas que parecían impensables que se plantearan desde Cataluña, en este Oasis catalán tan fantástico, donde todo era estupendo, donde íbamos todos a la mayor gloria de la nación, cosas que se han denunciado desde Ciudadanos, como ha sido la inconstitucionalidad de la ley, como está siendo la inconstitucionalidad del estatuto, parece ser que ya nos están dando la razón. Parece ser que el Tribunal Constitucional no pueden dictar sentencia porque no hay votos favorables a las tesis del nacionalismo, ¿no? Bueno, esto nos hace tener esperanzas, en el futuro, nos hace persistir en nuestro empeño de seguir adelante, a pesar de que
intentan ningunearnos al máximo posible, que nosotros damos ruedas de prensa como todos, que a nosotros nos hacen entrevistas los periodistas que están en el Parlamento como a todos, pero resulta que llega la hora del telediario y se recorta y se termina el corte en el Partido Popular. Nosotros estamos igualmente ahí denunciando y contamos con los simpatizantes, con los afiliados, con el partido y todo lo que podemos para ir expandiendo nuestro discurso, que no es ni más ni menos que el de la regeneración de las instituciones y de la clase política en cuanto a honestidad y a vocación de servicio. Por ello, y por último,